hay que quizá mencionar uno de los algoritmos más importantes en el mundo que hay para el manejo de esta situación. Este algoritmo tiene un origen muy particular y es que el cirujano norteamericano que fundó a la TLS lo fundó porque tuvo una catástrofe familiar. Él y su familia fueron víctimas de un accidente aéreo, una avioneta, y él fue el único que quedó consciente después del accidente. Llegan los rescatistas a la escena, al lugar, y todo transcurre muy mal. Tanto que su esposa y su hijo mueren en el accidente. Mueren, pero no secundario al trauma primario, sino a lo que pasó después. Y él refiere que inventó los protocolos del ATLS porque definitivamente lo que encontró es que se cometieron muchos errores en la atención de su familia. Y de ahí que desde entonces el ATLS sea eso, una guía para que usted no olvide hacer nada, para que lo que tiene que hacer no olvide nada. Y ese protocolo está resumido en 5 letras, las primeras 5 letras del abecedario. Ahí está. A, B, C, D y E. Y se refieren a la secuencia de eventos que usted tiene que hacer, que usted tiene que seguir para atender a cualquier paciente que tenga un politrauma. Y lo primero que yo quisiera que revisáramos es, ¿qué es un politraumatismo? Es decir, ¿cuándo voy? Ahora, esto aplica para cualquier paciente traumatizado, pero ¿cuándo voy a aplicar con mucho énfasis este protocolo, el politraumatismo? ¿Y qué es un politraumatizado? ¿Quién me ayuda? Creo que algunos de ustedes ya han visto esto, así que deben tenerlo por ahí fresquito. ¿Quién me ayuda con qué es un politrauma? Vamos a ver, Felipe Sandoval, ¿qué es un politraumatismo? Sería un paciente que tenga lesiones en varios segmentos corporales de origen traumático. Ah, bueno, me gusta, pero está bien, pero digamos que entonces si yo tuviera una herida en el brazo y una herida aquí en el dedo meñique, entonces tengo un politraumatismo. Profe, es que eran 2 o 3, no recuerdo bien, creo que eran 2 o más heridas, pero que comprometan el riesgo vital. Compromete en riesgo vital. Ya, a ver, ¿quién da más? Yo tenía entendido, voy a poner la cámara, tenía entendido que el politraumatizado es cuando tiene de 2 o más sistemas involucrados por trauma. Muy bien, Caro. Entonces, ¿cuándo tengo un paciente politraumatizado? Cuando tengo afectados más de 2 o más sistemas. 2 o más sistemas afectados o uno severamente afectado. Ojo porque es el trauma que afecta al sistema completo. 2 o más sistemas afectados o uno severamente afectado. Eso es un paciente politraumatizado. ¿Estamos? ¿Y cómo voy a enfrentar el paciente politraumatizado? Pues A, B, C, D, E. Según lo que ven acá, según estas imágenes que ven acá, ¿qué es lo que hago en la A? Evaluar la vía aérea. Muy bien, muy bien. Evaluar la vía aérea e intervenir en la vía aérea y hago el control de la columna cervical también. Entonces, en la A, vía aérea y control de la columna cervical.
Y cuando digo control de la columna cervical, muchas veces significa restricción del movimiento con un collar de inmovilización cervical, por ejemplo. Según la imagen que ven ahí, ¿qué hago en la B? Entonces esto es A, airway, vía aérea. B. Asegurar una buena ventilación. Respiración, ventilación. Sí. Muy bien, entonces breathing o buena ventilación. ¿Sí? Breathing o buena ventilación. ¿Estamos? Breathing o buena ventilación. ¿Sí? En la C, según lo que ven ahí. Circulación. Mantener la circulación. Muy bien. Circulation o circulación. En la D. Examen neurológico. ¿Algún déficit neurológico? Bien, buscar déficit neurológico. Y en la E. Explorar al paciente. Muy bien. Exposición. Exposición o exploración del paciente. Pero así como en la A, en la E tengo algo más que hacer. En la A, vía aérea, control de columna cervical. En la E, exposición y protección contra la hipotermia. ¿Estamos? Entonces, en la A, vía aérea y control de la columna cervical. Miren que tiene algo más aparte de solo la vía aérea. Y en la E tengo exposición y algo más aparte de la exposición, y es proteger de la hipotermia. ¿Estamos? Entonces vamos a ir viendo una por una. Todo tiene, no se olviden, y esto es un mensaje, cuña publicitaria otra vez a la medicina basada en la evidencia. No se olviden que la medicina basada en la evidencia está ahí para que ustedes repasen. La primera clase que vamos a hacer el próximo semestre, y esto es un plus que vamos a agregar al ramo de cirugía. Quisimos contactar a los demás docentes de los otros ramos, pero no hubo forma. Pero la primera clase que vamos a tener en el próximo semestre es cómo buscar artículos científicos y cómo saber qué artículo científico estoy leyendo. Porque es que artículos científicos hay, muchachos, publicados a diario. Y cómo yo sé que el artículo que estoy leyendo, eso que yo me encuentro en Google, en Internet, porque además les anticipo, el mejor buscador de artículos científicos se llama Google. El mejor buscador de artículos científicos se llama Google. Ahora estoy probando uno que está muy interesante, que se llama DuckDuckGo, como pato go, pues pato va, o pato avanza, o pato va para alguna parte, no sé por qué se llama así, pero DuckDuckGo me ha gustado mucho. Ahí les voy a contar más adelante cómo me va con ese buscador. Pero el mejor buscador de artículos se llama Google. Siempre uno ve a los internos, a los estudiantes de medicina diciendo, no, yo me fui a Cochrane, me fui a PubMed, y empiezan a nombrar motores de búsqueda, y resulta que el mejor buscador de todos se llama Google. Lo que usted tiene que saber hacer con Google, el problema es que Google no le dice qué tipo de artículo está leyendo, qué tipo de artículo encontró. Entonces lo que usted tiene que saber es buscar buenos artículos y saber si el artículo que encontró pues es bueno o no, o qué tipo de artículo está leyendo. Entonces el próximo semestre, la primera clase que vamos a tener es cómo encontrar buenos artículos para que ustedes aprendan a leer medicina basada en la evidencia. Entonces aquí está, diferentes artículos hay en relación a el manejo de la vía aérea de los pacientes. No se olviden que los mejores artículos son los que están publicados hace menos de 3 años. Hay algunos clásicos como este que pues uno los conserva como referencias para algunas cosas, pero ideal que ustedes siempre estén leyendo artículos de menos de 3 años. Eso quiere decir leer en inglés. Nada que hacer. Hay algunos en español, pero la mayoría de los artículos que se escriben en español pues no son como de tanta relevancia, excepto los españoles, que publican muchísimo. La gente en España es muy acuciosa con eso. ¿Qué tengo que hacer en la A, muchachos? Contacto con el paciente. Señor, ¿cómo está? El contacto con el paciente le va a dejar saber a usted si la vía aérea es permeable o no.
Porque si el paciente responde, si el paciente le dice, sí, doctor, dígame, ayúdeme por favor. Si el paciente responde o le dice, me está doliendo mi pierna, me duele el muslo, me duele la cabeza, lo que sea que le diga al paciente, si el paciente habla, quiere decir que su motor respiratorio, su vía aérea está permeable. Permeable quiere decir que está entrando aire y saliendo aire. Está entrando aire y saliendo aire. ¿Sí? Eso quiere decir permeable. Si el paciente habla, la vía aérea está permeable. Si el paciente está inconsciente, probablemente usted tiene esto. Tiene aire que entra, pero que la misma vía aérea, la relajación muscular, la caída del piso de la boca sobre la orofaringe ocluye o imposibilita la permeabilidad de la vía aérea y tengo esto. Oclusión de la vía respiratoria, ¿sí? Entonces, cuando un paciente no tiene la vía aérea permeable, el aire no puede entrar a su sistema respiratorio. Es por eso que si usted encuentra un paciente inconsciente, probablemente lo primero que va a tener que hacer es permeabilizar la vía aérea. Y eso lo puede hacer con esta maniobra que se llama tracción mandibular, que no la recomiendo porque puede terminar lastimado. O puede hacerla con subluxación mandibular, que es básicamente desde atrás empujar los ángulos mandibulares para que esto se vaya hacia adelante y el aire pueda pasar. Doctor, ¿cómo se llamaba esa técnica la anterior? Subluxación mandibular. Ya. Otra cosa que puede hacer es usar un dispositivo. Los dispositivos pueden ser nasofaringios o orofaringios. Y los dispositivos orofaringios son las cánulas orofaringias, ¿sí? Que van de la cavidad oral a la faringe, o las nasofaringes que van de la cavidad nasal a la faringe. Esos dispositivos lo que permiten es el paso del aire. Ojo con este concepto. No puedo usar dispositivos nasofaringios en pacientes embarazadas o en pacientes con trauma craneoencefálico. ¿Por qué no? Porque pueden sangrar las embarazadas, y en pacientes con trauma craneoencefálico, pues porque puedo terminar metiendo la cánula en el encéfalo si es que hay una fractura. Es raro, pero bueno, digamos que está escrito así. Y las cánulas orofaringias no las puedo usar en pacientes conscientes, porque si yo tengo un paciente consciente, lo que va a pasar es que le meto la cánula a la boca y el paciente va a intentar vomitar. Y si un paciente vomita, puede broncoaspirar, y la broncoaspiración sí que es un problema. Ahí está. Esta es una cánula nasofaringea puesta, y aquí está la maniobra, muchachos, de subluxación mandibular. Miren, el operador apoya sus dedos en los huesos de la cara, pone sus índices detrás del ángulo mandibular y lleva hacia adelante la mandíbula. Esto permite la permeabilidad de la vía aérea. Doctor, Pregunta, diga. justo tengo una duda anterior. No me quedó claro por qué en embarazadas no se puede ocupar dispositivo nasofaringio. Porque las embarazadas tienen edema de las mucosas. Ya, gracias. Y cuando metes el dispositivo, la paciente puede sangrar. ¿Se entiende? Y súper, gracias. Esto es Baltimore, Maryland, y hay un doctor que se llama el doctor Escalea, su apellido es Escalea, en el College of Trauma Center, mostró en una serie de casos, en una serie observacional de casos, mostró cómo los pacientes politraumatizados requieren oxígeno de rutina, porque cuando llegan al centro de trauma, cuando llegan a la urgencia, ya están al debe. Tienen acidosis metabólica y lactato elevado. Por eso yo administro oxígeno de rutina. Pregunta de examen.
¿Por qué a los pacientes politraumatizados se les pone oxígeno de rutina? A los politraumatizados, no a los traumatizados. No es que si yo tengo una fractura de un dedo, entonces me pongo oxígeno, no. A los politraumatizados les pongo oxígeno porque cuando llegan al servicio de urgencia ya están al debe, ya tienen acidosis metabólica y lactato aumentado. Acuérdense que la acidosis metabólica y el lactato son productos tóxicos que se producen cuando la célula entra en anaerobiosis, cuando la célula usa el ciclo de producción de energía sin oxígeno. Eso por allá en bioquímica, ahí les escarpé las neuronas de la memoria de la bioquímica de medicina que deben estar bien apagadas ya. Entonces, oxígeno, siempre oxígeno de alto flujo, muchachos. Máscaras como estas, de recirculación o de no reinhalación. ¿Sí? Entonces, siempre que vayan a usar oxígeno en los pacientes politraumatizados, siempre máscaras de recirculación o de no reinhalación, que son estas que tienen esta bolsita acá abajo. O de frentón, si el paciente está inconsciente, pues puedo usar un ambú o dispositivo de bolsa válvula, que es este que está acá a su derecha. ¿Sí? Bien. Siempre pregúntese si el paciente tiene que intubarlo o no, porque si el paciente politraumatizado necesita intubación, eso es lo primero que hay que hacer. Ojo con esto que viene a continuación, porque son preguntas de examen y cosas que ustedes tienen que saber en su práctica clínica. ¿Cuándo intuba un paciente politraumatizado? ¿Cuándo intuba un paciente politraumatizado? Ojo con las imágenes que pueden ser fuertes. Cuando tengo sangrado activo de la vía aérea. Sangrado activo de la vía aérea. Pero miren, muchachos, esto es fácil porque esto es clinical cachative, cachativa básica del mundo mundial. Cachativa básica del mundo mundial. Si un paciente está sangrando por la boca, ¿qué es lo que le va a pasar? Pues que al final, si el sangrado es activo y masivo, va a comprometer su vía aérea. Y es por eso que yo tengo sangrado activo de la vía aérea, tengo que intubarlo. Ojo, porque si usted no sabe intubar o usted está fuera del hospital, una alternativa para mantener al paciente sin sangrado, perdón, para no comprometer la vía aérea por el sangrado, repito, para no comprometer la vía aérea por el sangrado, es sentar al paciente. Porque el paciente se sienta y escupe y bota la sangre que produce, entonces no se compromete su vía aérea. Pero si usted acuesta al paciente, toda la sangre se va a la vía aérea y eso puede comprometerla finalmente. Segundo criterio de intubación. Esto ya lo vieron por ahí con el doctor Saavedra. ¿Vieron trauma de cuello, no? Ya hicieron el seminario de trauma de cuello. Sí. Ya. Doctor Saavedra les debió haber mencionado esto, si no se los mencionó, yo se los digo. El hematoma expansivo del cuello, miren, este paciente tiene una herida por bala aquí, la herida entró aquí, y rompió un vaso y está creciendo el hematoma. Si yo tengo un hematoma expansivo en el cuello, tengo que intubar al paciente, porque el hematoma expansivo del cuello va a aplastar la vía aérea. ¿Estamos? Va a aplastar la vía aérea y va a colapsarla. Entonces tengo que intubarlo. Esto es intubación, miren. Aquí está metido el tubo. Este tubo va por la boca hasta la vía respiratoria, hasta la tráquea va este tubo. ¿Sí? En este caso, ¿intubarían a este paciente o no? Miren, les voy a mostrar una imagen un poco más clara. Miren dónde sale el cuchillo. ¿Lo intubarían o no? No. O sea, depende, porque igual habría que evaluar Glasgow. Si tiene Glasgow menos de 12. Está perfecto, está perfecto. Viene con ese cuchillo ahí, tiene ese cuchillo ahí clavado así, dice, doctor, vengo porque tengo esta cosita aquí, ayúdeme, por favor. Ayúdeme. Tengo el Glasgow 15. Miren esta cosita que tengo aquí. Ah, entonces no se intuba. No se intuba. ¿Quién da más? Estaban diciendo, no, yo no lo Yo intubo. creo que sí se intuba. Yo creo que igual se porque intuba. está por la cavidad nasal y la respiración va a ser distinta si va a empezar a respirar de forma bucal. Entonces, miren, aquí hay dos conceptos. Primero,
Muy bien, los que están hablando ahí de cavidad, de vía aérea, cavidad nasal. Muy bien, porque miren esto, está la vía aérea comprometida aquí. No solo en la nasal, sino que en la oral. Miren donde tiene el cuchillo. Si esto no está sangrando, muchachos, si esto no está sangrando, si esto no sangra, va a sangrar. ¿Cuándo? Cuando lo retire. ¿Sí? Cuando yo retire esto, tiene un alto riesgo de sangrado. Y si esto sangra, ¿qué le va a pasar a la vía aérea, muchachos? ¿Qué le pasa a la vía aérea si el paciente sangra por la boca? Masivamente. ¿Va a colapsar? Se va a comprometer, muy bien. Se va a comprometer. Entonces, siempre que tengan un objeto incrustado, no solo en la vía aérea, sino en cualquier parte del cuerpo, nunca se saca como sacándolo tipo Rambo. Yo no sé si, bueno, ustedes son muy chicos para haber visto Rambo. Si se vieron Rambo son de los míos. Pero Rambo era un mercenario que le pasaba de todo, iba a la guerra de Vietnam y se sacaba todo lo que se le incrustaba, se lo sacaba y después echaba pólvora y se prendía pólvora en la herida para que dejara de sangrar. Entonces, pues si nosotros hacemos eso, lo que va a pasar es si yo saco este objeto incrustado o cualquier objeto que esté incrustado en el cuerpo en la urgencia y empieza a sangrar, la vía aérea de este paciente va a colapsar. Entonces, todos los objetos incrustados hay que sacarlos en el pabellón quirúrgico, primer concepto. Entonces, como tengo que sacar este objeto del pabellón quirúrgico, este paciente hay que intubarlo sí o sí. ¿Para qué intubarlo? Para proteger la vía aérea, muchachos. ¿Sí? Entonces, todo objeto incrustado debe ser llevado a pabellón, pero sobre todo si compromete la vía aérea, tengo que intubar. Glasgow, antes de Glasgow. Quemadura de la vía aérea. Quemadura de la vía aérea. O sospecha de quemadura de la vía aérea. Si yo sospecho quemadura de la vía aérea, tengo que intubar al paciente. Y aquí viene la pregunta de examen. ¿Cuándo sospecho quemadura de la vía aérea? Esto lo van a ver con el doctor Magialo más adelante, pero les anticipo. Cuando tengo quemadura facial. Cuando tengo las vibrisas, los vellitos nasales quemados, vibrisas nasales quemadas. Cuando tenga la mucosa oral quemada. Cuando tengo las cejas y las pestañas quemadas. Cuando el paciente escupe esputo carbonáceo, le sale carbón en la saliva que escupe. O cuando tiene fragmentos de carbón, lo que llamamos hollín. Cuando tiene hollín en la faringe. Cuando hay eso, yo sospecho quemadura de vía aérea. Y peor, cuando el paciente ya tiene estridor. He sido víctima de quemaduras y ya tiene estridor. Sospechen quemadura de vía aérea. Y la sospecha de quemadura de la vía aérea, muchachos, es una indicación absoluta e inmediata de intubación. Porque si usted no intuba preventivamente a ese paciente, después el edema va a cerrar la vía aérea y no hay quien abra la vía aérea. Entonces, ojo con eso. Glasgow menor o igual a 8. Glasgow menor o igual a 8. Criterio de intubación. Glasgow menor o igual a 8. Heridas soplantes del cuello. Heridas soplantes del cuello. Criterio de intubación. Trauma maxilofacial severo. Trauma maxilofacial severo. Esto parece un trauma maxilofacial severo, ¿cierto? Miren, ahí lo intubamos, intubado. Trauma maxilofacial severo. Así quedó después de la cirugía este hombre. Miren qué buenos cirujanos plásticos y maxilofaciales. A veces, muchachos, a ver, ¿quién me dice cuál es el criterio de intubación de este paciente, muchachos? ¿Cuál es el criterio de intubación? Trauma maxilofacial y vía respiratoria sangrante. Eso, sangrado de la vía aérea y trauma maxilofacial severo. Esos son los dos criterios de intubación de este paciente. Ahora, este paciente me preocupa algo que les voy a mostrar. Yo no sé si ya se fijaron, pero no sé, pero miren, me preocupa algo.
Me preocupa esto, miren. Me preocupa esto. Miren donde llega la sangre. La boca está llena de sangre. Incluso miren que se rebosa por la nariz también. Es decir, toda su cavidad nasofaringea y orofaringea está llena, llenita de sangre. Llenita, lo que se dice llenita, así que bruto, que lleno que está. Sí, señores. Cuando tengan esto, cuando no puedo intubar al paciente por la boca, la opción es hacer esto. No una traqueostomía, no una traqueostomía. Lo que hay que hacer es una cricotiroidotomía de urgencia. Grábense ese concepto. Esto es un concepto importante y esto hace la diferencia entre un buen doctor y un doctor que no sabe el asunto. Los que se están quedando dormidos, despierten. Despiértense, porque esto es muy importante, muchachos. No se hacen traqueostomía de urgencias. No se hacen traqueostomías de urgencias. La traqueostomía es un procedimiento para los pacientes que están en UCI, intubados, y que la intubación se prolonga. Lo que yo hago de urgencia es una cricotiroidotomía de urgencia. ¿Qué es esto? Hay unos kits, miren, aquí están los kits, y le pongo un tubo número 6. La cricotiroidotomía de urgencia es abrir la membrana cricotiroidea. Abrir la membrana cricotiroidea. Si yo no sé intubar, si no tengo experiencia haciendo cricotiroidotomía, ¿qué puedo hacer? Pues poner una máscara laríngea, muchachos. Poner una máscara laríngea. Ahí está. Se pone una máscara laríngea. Tenemos un proyecto, esto es un proyecto que está armado, lo que pasa es que no pudimos ejecutarlo, de crear el laboratorio de simulación de la Universidad Pedro de Valdivia. Ya tenemos el proyecto armado, de hecho nos reunimos con el decano, con el rector, y no pudimos, pues bueno, pandemia, pero ojalá podamos, si no este año, el próximo, empezar con el laboratorio de simulación, para que aprendan a hacer estas cosas. Poner una máscara laríngea es muy sencillo y le puede salvar la vida a un paciente, porque intubar no es tan sencillo, hay que tener práctica, pero en este caso, la máscara laríngea les puede salvar. Miren cómo se pone fácil la máscara laríngea. Esto es una máscara laríngea, mírenlo a su lado izquierdo, y miren cómo se pone fácil. Miren, miren, miren. Miren la pantalla, miren. Con la manito, 2 deditos, hasta el fondo y ya, se acabó. Listo. Este es otro también que es bien fácil de usar, tubo laringio. Este se usa muy facilito también, solo hay que meter el tubo. No hay que achuntarle a la tráquea. Esto queda en el esófago y se infla. Este balón inferior que ocluye el esófago tiene esta salida por donde sale el oxígeno y tiene este balón superior que fija el tubo. ¿Qué más se nos queda en la A? Que les dije, ¿qué más había que hacer en la A? Aparte de manejar la vía aérea. Manejar la columna cervical. Muy bien, muy bien. El control de la columna cervical. Y el control de la columna cervical, muchachos, se hace con las manos. Con las manos. Si usted no tiene nada más, siempre con las manos, ahí usted fija al paciente. Y poniendo un collar de inmovilización cervical. Ahí está, miren cómo se pone el collar de inmovilización cervical. ¿Sí? Miren que a pesar de que el collar está puesto, las manos no se retiran, porque el collar hace una inmovilización antero-posterior muy buena, pero lateral no tan buena. Entonces las manos siempre tienen que estar ahí, o uno pone unos inmovilizadores laterales, que son como unas butacas de color rojo o naranja que se ponen ahí al lado. Si yo inmovilizo la columna cervical de un paciente, tengo que después estudiarla. ¿Y cómo se estudia? Con imágenes. Bien sea con radiografías, la serie radiológica para estudiar la columna cervical es radiografía de columna AP, que es la que está en la mitad,
lateral, que es la que está a su lado izquierdo, y AP Atlas Axis, que es la que está a su lado derecho. Son esas 3 radiografías para poder descartar las lesiones de columna cervical. O si no, de frentón el escáner. Vamos a la B. Buena ventilación. ¿Qué es lo que tengo que buscar en la B, muchachos? ¿Qué es lo que tengo que buscar en la B? Tengo que buscar con semiología. ¿Me están escuchando bien, cierto? Sí. Sí, escuchamos. Entonces tengo que buscar con semiología las 5 patologías que van a comprometer la vida en los próximos minutos. O lo que se llama los 5 mortales. Vamos a mencionarlos. Ustedes van a tener que estudiarlos a profundidad. Tienen que estudiarlos a profundidad. El manual de algoritmos de trauma que les pasamos, que tienen como bibliografía, están muy bien descritos. Neumotórax, atención, primera mortal, primera patología que puede comprometer la vida. Neumotórax, atención, miren cómo se mete el aire entre la pleura y el pulmón y se colapsa el pulmón. Así se ve un neumotórax, atención, muchachos, miren la asimetría. Se baja el murmullo pulmonar, se aumenta el timpanismo. ¿Qué hago con el neumotórax, atención? Pincharlo, descomprimirlo. Eso es lo que se hace con un neumotórax, atención. Descompresión con aguja. ¿Dónde descomprimo? Quinto espacio intercostal, línea axilar anterior. Ahí descomprimo, ahí pongo la aguja. Y saco todo ese aire que está aquí contenido con esa agujita. Después, el cirujano o el médico de urgencia con experiencia le pone un tubo de tórax. Neumotórax abierto. Neumotórax abierto es lo mismo, pero además del neumotórax tengo una herida que sopla, una herida en el tórax que sopla. Es un neumotórax abierto. ¿Sí? Es decir, tengo el neumotórax secundario a una herida en el tórax que sopla. Si salen burbujitas de aire por aquí o sale de frentón mucho aire por aquí, eso es un neumotórax abierto. Para el tratamiento del neumotórax abierto, si usted ve una vez en la calle un paciente que tiene una herida que sopla en el tórax, le pone esto, mire, le pone esto. Le pone un plástico y sella 3 lados. Entonces el aire va a salir, pero cuando quiere entrar no puede porque hace como una válvula. ¿Sí? Puedo usar eso. Mira, aquí está escrito, aquí está. El aire quiere entrar y el plástico sella la herida, pero quiere salir y el plástico permite la herida. Por eso hay que sellarle 3 laditos solamente. Hay parches que están profesionalmente inventados para eso. Voy a poner un plástico cualquiera sellado con cinta, con tela, o puede pues tener un hyphen vent, que lo compran NorthAmericanRescue.com. ¿Sí? Si es muy pro, usted quiere tener un super botiquín, entonces tiene que tener esto. Hemotórax masivo. Fácil, fácil. Pues es esta misma lesión, pero en vez de tener aire ahí metido, lo que tiene es sangre. ¿Sí? El hemotórax masivo se diagnostica cuando yo le pongo la toracostomía, le pongo el tubo de tórax al paciente y salen más de 1500 cc de sangre. O, ojo con esto, o salen 200 cc por hora por las siguientes 3 horas. Eso es un hemotórax masivo. ¿Durante cuánto tiempo dijo, Doc? 3 horas. Gracias. Bien. Taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco produce un shock obstructivo, muchachos. Un shock obstructivo. ¿Y qué es un taponamiento cardíaco? Pues acuérdense que el corazón está envuelto por una bolsa. ¿Cómo se llama esa bolsa? Pericardio. Pericardio. Entonces, cuando el corazón sangra y la bolsa se llena de sangre, esa misma presión de esa sangre en esa bolsa que está cerrada o que tiene un hoyito muy chico,
empieza a contraer, a aplastar el corazón y el corazón no puede latir porque lo está aplastando. Eso se llama shock obstructivo y el paciente se muere porque su corazón no puede latir. Eso se llama taponamiento cardíaco, muchachos. El tratamiento de eso no es otro que abrirle el tórax. Ya vieron qué es lo que es una toracotomía con el doctor Saavedra por allá en los abordajes. Es una toracotomía, le hago al paciente, le hago una pericardiotomía, le abro el pericardio y libero esa sangre para que el corazón pueda latir. Miren qué linda es la cirugía. Ahí está. ¿Cómo sospecho el taponamiento cardíaco? Pues sobre todo con las heridas penetrantes cardíacas, con las heridas en el área precordial. El área precordial que está aquí, miren. Líneas medioclaviculares, borde subcostal, miren que se va cerrando como un cuadrito. Vamos a ver si puedo rayar acá. Eso. Entonces acá está, línea medioclavicular, va por acá, vale, sí, ahí voy bien, por acá, hasta el borde subcostal por acá, línea medioclavicular por acá y borde inferior de las clavículas. Ahí está, ahí les dibujé el área precordial. Cualquier herida en el área precordial, cualquier herida metida en este espacio, digamos, es una herida precordial y tiene riesgo de taponamiento cardíaco. Si usted tiene un paciente con una herida aquí, muchachos, en esta zona, que está hipotenso, que tiene los ruidos cardíacos apagados, que está como este muchacho, miren cómo están las yugulares, ingurgitadas, ¿sí? Yugulares ingurgitadas. Si usted tiene eso, usted puede tener un taponamiento cardíaco. Entonces, ojo, porque el taponamiento cardíaco produce algo que se llama tríada de Beck, que es hipotensión, por eso tenemos el manguito de presión ahí, hipotensión, ruidos cardíacos apagados e ingurgitación yugular. Eso se llama tríada de Beck, y la tríada de Beck está presente en el 30% de los pacientes con taponamiento cardíaco. ¿Estamos? Ojo con el taponamiento cardíaco. ¿Qué hay que hacerle a esto? Cirugía, nada más. Tórax inestable. Muchachos, tórax inestable. El tórax inestable es cuando se fracturan las costillas y la mnemotecnia es el 2x2. Cuando tengo dos costillas fracturadas en dos o más segmentos. Eso se llama tórax inestable. Y eso produce, el problema del tórax inestable, muchachos, es que esas fracturas, ese cuadrito de fracturas o más, produce mucho dolor. Y el dolor produce alteración del patrón respiratorio y eso al final produce un distrés respiratorio. Miren cómo se ve el tórax inestable, muchachos. Miren cómo se ve, por favor, véanlo otra vez. Véanlo. Miren que el tórax inestable, este muchacho está aquí. Aquí está la fractura. Miren que cuando él inspira, aquí en este segmento no se expande el tórax, sino que al contrario se mete. Y cuando él expira, en vez de meterse el tórax, se sale. Es decir, esto es lo que se llama respiración o tórax paradójico, porque el segmento fracturado hace lo contrario al movimiento general del tórax. Eso se llama tórax paradójico. Este señor, miren lo que tiene aquí, eso lo dejaron a guardar ahí, nos preocupamos, le hicimos una radiografía para ver si, porque estaba muy estable, miren, tremendo cuchillo metido ahí. Este paciente de mucho riesgo, ojo con el opérculo torácico, que es esta región por sobre, alrededor de los grandes vasos. Ojo, porque esto puede tener grandes lesiones. Miren el tremendo cuchillo que le sacamos después de cirugía. Doctor, tengo una consulta. Ya. ¿Cómo se mantiene un paciente antes de entrar al pabellón con tórax inestable? ¿Ventilación mecánica o...? El tórax inestable no se lleva a pabellón. Mire qué buena pregunta. El tórax inestable no se lleva a pabellón. ¿Qué le parece? No, por lo menos en la primera instancia. Yo creo que es mandatorio, y sobre todo si usted está en un hospital grande, que este paciente lo vea el cirujano de tórax, porque el cirujano de tórax puede ser que en las próximas horas lleve a este paciente a cirugía a fijarle estas costillas.
y andan bastante bien cuando fijan estas costillas. Sin embargo, muchachos, el manejo del tórax inestable no es pabellón de inmediato. El manejo del tórax inestable es oxigenoterapia y analgesia full, porque la razón por la cual este paciente va a falla respiratoria, este paciente va a ir a falla respiratoria es por dolor, porque le duele tanto respirar que no quiere hacerlo. A un paciente con tórax inestable le duele tanto respirar que no quiere respirar. No puede, porque le duele excesivamente. Entonces, como le duele tanto, entonces por eso este paciente no respira. Entonces, por eso el manejo de esto es oxígeno y analgesia, pero no es analgesia con paracetamol. No, es analgesia incluso peridural, con fentanilo, con morfina, es analgesia cotota. Y este paciente se maneja en la unidad de cuidado intermedio hasta que llegue el cirujano de tórax y decida si lo va a fijar o no. Doctor. Bien. Letra C, circulación. Entonces, aquí, primero, control de hemorragias externas. En la circulación, usted termina de mirar al paciente por todo lado y busca hemorragias externas. Busque hemorragias externas. Busque hemorragias internas. Acuérdense que en el tórax ya buscamos, porque en la B buscamos el sangrado del tórax, el hemotórax masivo. Pero ¿dónde más se nos queda por buscar hemorragias internas? En el abdomen, en las extremidades inferiores, sobre todo. Acuérdense que el muslo guarda una cantidad impresionante de sangre, entonces ojo con el muslo y ojo con las extremidades. Busco hemorragias internas. Controlo los signos vitales. Controlo los signos vitales y verifico cómo está la perfusión. La perfusión se verifica con el color, la temperatura de la piel, los pulsos periféricos. El llene capilar. El llene capilar normal es menor a 2 segundos, no se olviden de eso. A veces, y esto sobre todo en prehospitalaria, hay que hacer el XABCD. ¿Sí? Acuérdense que aquí busco hemorragias, sangrados activos, hemorragias internas, control de signos vitales, inicio suero, inicio líquidos tibios. En trauma siempre usan líquidos tibios, muchachos, siempre líquidos tibios por la vena. A veces la hemorragia no aguanta hasta la C. A veces la hemorragia externa no aguanta que yo llegue hasta la C. Y por eso el PHTLS, en su última versión, el curso de trauma prehospitalario, ha puesto una X antes del ABCD y es controle las hemorragias externas. Las hemorragias exsanguinantes, las hemorragias que van a desangrar al paciente. Eso se controla muy bien con torniquetes. Se controla muy bien con torniquetes. Uno debería tener en su botiquín personal un torniquete, porque además no sirve que usted use la camisa cuando la rompe y la amarra alrededor de la extremidad. No, sirve un torniquete real, un torniquete profesional. Diga. Tengo una duda. Es que la última bibliografía que por lo menos yo vi respecto a los torniquetes, decía que la técnica del torniquete ya no se ocupaba porque comprometía la perfusión del miembro afectado y que solo se aplicaba con presión en la zona, con fin de detener el sangrado extenuante, pero no sé si eso es suficiente. Bueno, entonces, Caro, hay que revisar dónde leíste, qué bibliografía estás leyendo, porque probablemente es una bibliografía de hace más de 10 años. Hace 10 años o más, se pensaba que el torniquete era un elemento del demonio. De hecho, algún autor en algún artículo médico mencionó, el torniquete es un artículo del demonio que debemos evitar usar. ¿Por qué el torniquete era considerado un artículo del demonio que debíamos evitar usar? Porque aumentaba el riesgo de amputación de las extremidades. Y eso está documentado. Es decir, está documentado de que el torniquete produce aumento en la frecuencia de amputaciones. Y es por eso que este autor se atrevió a mencionarlo como un artículo del demonio. ¿Y quién quiere tener un artículo del demonio? Bueno, habrá alguno aquí que diga, yo quiero. Bueno, pero Martín, a lo mejor. Pero nadie quiere tener un artículo del demonio. Entonces, al torniquete lo crucificaron y no queríamos verlo nunca. Resulta
que después de la guerra de Irak y de Afganistán, empezaron a cambiar las cosas y la evidencia empezó a mostrar algo diferente. Empezó a mostrar que si yo tenía un torniquete como estos, un torniquete profesional, los torniquetes profesionales se caracterizan por hacer compresión simétrica radial de la extremidad y oclusión del vaso arterial que produce el sangrado. La oclusión simétrica con fuerza radial simétrica que ocluye el vaso arterial sangrante para el sangrado exsanguinante. Y esto es muy importante porque es la indicación del torniquete. La indicación del torniquete son las hemorragias exsanguinantes. ¿Y qué es una hemorragia exsanguinante, Caro? Una hemorragia que me va a vaciar mi volumen sanguíneo, me va a matar de shock hipovolémico. Eso es una hemorragia exsanguinante que es la indicación de torniquete. Las hemorragias exsanguinantes. ¿Y qué es lo que se vio en esos estudios publicados de Afganistán y de la guerra de Irak? Pues se vio que el torniquete profesional bien puesto, ojo con estos datos que les voy a dar, antes de 2 horas, repito, antes de 2 horas, es decir, lo pongo y entre que lo pongo y pasaron 2 horas, en esas 2 horas no se produce ninguna alteración isquémica en la extremidad, ninguna alteración isquémica en la extremidad. Tanto que yo tomé un curso y después me hice director médico de un curso de trauma, de atención al trauma militar, y en este curso de atención al trauma militar que vinieron a darnos unos gringos, bueno, que no fue acá en el país, fue en otro país, nos hacían poner este torniquete cada 2 horas y ya estábamos con las extremidades adoloridas de tanto ponernos esta cuestión. Pero pudimos ratificar que efectivamente, si el torniquete se pone menos de 2 horas, no produce ninguna alteración isquémica, ninguna. Es decir, mi extremidad no sufre, se reperfunde sin problema y no sufre. Después de 2 horas de puesto, entre 2 horas y 4 horas, se producen o se pueden producir efectos o fenómenos isquémicos sin comprometer la viabilidad de la extremidad. Repito, se pueden producir fenómenos isquémicos sin comprometer la viabilidad de la extremidad, es decir, no voy a tener que amputar, pero puedo tener complicaciones isquémicas, puedo tener incluso necrosis tisular en los dedos, pudiera incluso tener necrosis de alguna falange, cosas que se han descrito. Y después de 4 o 6 horas, esto es relativo, después de 4 o 6 horas, depende un poco de cada paciente, pero después de las 4 o 6 horas, el riesgo de amputación se hace mayor. Incluso se puede decir que, Caro, que después de un torniquete estar puesto 6 horas, después de yo tener ocluida una arteria 6 horas, la extremidad es inviable, casi en el 100% de los casos. Si yo tengo un torniquete puesto más de 6 horas, el paciente va a perder la extremidad. Y en Afganistán y en Irak se la jugaban. En el fondo, ¿cómo se la jugaban? Pues porque decían, bueno, ya se van a completar las 6 horas, pero no tengo dónde operar a este paciente, no tengo cómo repararle la arteria. Entonces tengo 2 opciones. Le desligo el torniquete y el paciente vuelve a sangrar y se muere hipovolémico, o se amputa la extremidad pero queda vivo. Y de ahí que todavía después de las guerras, incluso con el uso del torniquete, sigan habiendo amputados. Porque sin lugar a dudas, cuando estoy en una guerra, pues es difícil los traslados. Y los traslados a veces se hacen tan largos que ocupan más de 6 horas y una arteria ocluida más de 6 horas compromete la extremidad, sí o sí. Pero si vamos al trauma civil, Caro, es decir, si yo tengo un paciente que está exsanguinándose
porque le cayó un vidrio que se rompió en el Costanera Center, lo que va a tardarse en llegar entre el Costanera Center y, por poner un ejemplo cualquiera, la Clínica Las Condes, son 15 minutos en una ambulancia medicalizada. Y digamos que el tiempo que pierde entre que llega la ambulancia es 1 hora, vamos a poner mucho. En 1 hora el torniquete puesto no tiene ningún problema con la extremidad. Entonces, al contrario, el PHTLS en su última versión, que es la 9ª que salió el año pasado, recomienda en el trauma civil el uso del torniquete. Ahora, ojo con este concepto que también es importante, muchachos. Y esa ya es mi recomendación para cerrar este tema del torniquete. Nunca el torniquete reemplaza una buena compresión, o casi nunca. Es decir, usted haciendo una buena compresión con un apósito pequeñito, usted busca dónde está el punto de sangrado y ahí presiona. Casi siempre eso es suficiente. Casi siempre solo la presión directa, que fue lo que tú dijiste, Caro, casi siempre solo la presión directa funciona. Pero no lo duden, si usted tiene un sangrado arterial activo, exsanguinante, el paciente se va a exsanguinar, se va a vaciar y se va a morir, no lo dude, ponga un torniquete. Ahora, ojo con esto, y aquí viene ya lo último que voy a decir en relación al torniquete para cerrar el tema. No puede ser que usted se rasgue las vestiduras, coja una tela y amarra la extremidad, porque eso sí, Caro, y ahí es donde está la malinterpretación de la evidencia, eso sí produce más riesgo de amputaciones incluso antes de 2 horas. Si yo le amarro a un paciente un pedazo de mi polera y se lo amarro, eso no hace compresión simétrica, radial, y eso sí que produce mucho más riesgo de isquemia incluso antes de 2 horas. Entonces lo que ustedes tienen que tener es un torniquete profesional. Yo siempre llevo conmigo 4 torniquetes para tratar 4 pacientes o un paciente con heridas en las 4 extremidades. ¿Por qué? Porque esto puede salvar la vida. Lo he usado 2 veces en la vida real, 2 veces, y ha sido muy útil. Nunca he tenido que tenerlo puesto más de 2 horas o tener puesto en el paciente más de 2 horas. ¿Está claro el concepto, Caro? Sí, doctor, súper, muchas gracias. Okay. Ahí está, se los presento. CAT se llama, es el torniquete patentado, digamos, como más famoso, el CAT. Combat Application Tourniquet. Esa es la sigla en inglés. CAT, Combat Application Tourniquet. Hay más. De hecho, los chinos ya hacen esto y los hacen igualíticos. Igualitos hacen los chinos unos de estos. Esos chinos se dañan, se rompen. Lo hemos visto en la vida real. Uno pone un chino, o sea, pone un torniquete chino y ¡pah!, sale volando. Valen 4 veces menos que un CAT, pero duran 4 veces menos que un CAT. Miren que en el ámbito militar, los militares tienen su torniquete siempre en el bolsillo derecho, siempre al lado derecho. Tienen uno siempre al lado derecho. Ahí está. En Estados Unidos todos tienen torniquete. Aquí creo que también los usan. Pero, como les decía, si no tengo torniquete a la mano o si no lo necesito, a veces, de hecho, yo no puedo, por favor, no pongan torniquetes en el cuello, porque el torniquete en el cuello puede no ser muy útil. Si yo tengo un sangrado en el cuello, un área donde el torniquete no puede servir, por ejemplo, la femoral en la región inguinal, la región femoral, o aquí en la axila, bien arriba, yo puedo tener puntos donde el torniquete no va, sencillamente no se puede poner. Pues la compresión directa, muchachos, casi que es infalible si yo lo hago bien, Nunca hagan esto, por favor, nunca hagan esto, nunca metan pinzas, sobre todo si uno no es cirujano, ponerse a meter pinzas para tratar de coger no sé qué cosa ahí, no es una buena idea. Usted pone un buen apósito compresivo o pone de frente un torniquete. Busquen hemorragias internas. Las hemorragias internas se pueden diagnosticar así con un escáner. Miren toda esta área como hipodensa, que es esto acá, como este espacio alrededor del hígado. Miren el hígado normalmente va pegado aquí a la pared. Miren todo este espacio que hay, todo eso es sangre, ¿sí?
Las hemorragias internas, el abdomen puede guardar mucha sangre. El diagnóstico de esto se sospecha clínico, ¿no? Pero bueno, las imágenes pueden ayudar un montón. Nunca hago imágenes de pacientes inestables, eso sí ténganlo presente. Nunca voy a escáner con un paciente hipotenso. ¿Vamos? Y por eso la ecografía sí cumple ahí un rol importante. El famoso FAST. No se olviden cuando examinen el abdomen, no se olviden de examinar los genitales. ¿Sí? Y cuando vean estas cosas, piensen en fracturas pélvicas. Cuando vean estas cosas, piensen en fracturas pélvicas. Miren, hematoma escrotal, hematoma perineal, mírenlo ahí, miren, ahí está el perineo y está con hematoma, o sangrado por la uretra. Cuando vean estas cosas, muchachos, piensen en fracturas pélvicas y piensen en fracturas uretrales. Nunca, si ven esto, nunca hagan esto que hicieron acá. A este señor le pusieron una sonda. Nunca pongan sonda. Porque si yo tengo fractura de la uretra, puedo meter la sonda en cualquier parte. Entonces, no pongan sondas vesicales si tengo sospecha de fractura pélvica o de hematomas perineales, escrotales o sangrado uretral. Suero fisiológico o lactato de Ringer. ¿Qué le pasó al paciente? Ringer. Bien. Lactato de Ringer. Muy bien, es lo ideal. Puedo pasar fisiológico, pero si tengo Ringer, Ringer. Y por favor, siempre tibio, no lo olviden. ¿Lactato de Ringer o sangre? ¿Qué preferirían? Sangre. Sangre, siempre se prefiere sangre. Los pacientes politraumatizados en shock hemorrágico, siempre preferimos sangre. Siempre preferimos sangre. Ah, bueno, y cuando digo sangre, me refiero a glóbulos rojos, plasma y plaquetas, ¿no? Todos los componentes. Eso es importante. Todos los componentes. Pongo una de glóbulos, una de plaquetas, una de plasma. Una de glóbulos, una de plaquetas, una de plaquetas. Déficit neurológico, muchachos. Déficit neurológico. Vamos a la D. Déficit neurológico. Aquí, pues, busco el Glasgow. Escala de coma de Glasgow. Escala de coma de Glasgow. ¿Sí? Escala de coma de Glasgow que da un puntaje. El menor puntaje 3, el mayor puntaje 15. Ustedes están en Glasgow 15, o al menos eso creo. Habrá alguno por ahí en Glasgow 10, 11, medio dormido, pero el Glasgow normal es 15, el Glasgow en el que estamos todos. El Glasgow de menos puntaje es 3, un paciente completamente inconsciente que no responde a nada. Y entre medio, pues hay variaciones. Siempre miren las pupilas. Miren las pupilas. Siempre calculen el Glasgow y miren las pupilas. ¿De acuerdo? Siempre miren las pupilas. Muy importante buscar anisocoria, midriasis o miosis. La miosis indica intoxicación. La midriasis puede indicar hipoxia, intoxicación o muerte cerebral. Y la anisocoria puede indicar lesiones intracerebrales. Repito, miosis, intoxicación. Midriasis, hipoxia, intoxicación o muerte cerebral. Y la anisocoria, que es tener una pupila chica y otra grande, puede indicar lesiones, sangrados intracerebrales. Exposición. En la exposición, no se olviden, doy vuelta al paciente y busco las heridas que no vi cuando el paciente estaba boca arriba. Y protejo de la hipotermia, muchachos. Siempre proteger de la hipotermia. No se olviden. Yo siempre agrego una letra más al ABCD, que cada vez se agrega más, y es la F de FAST. El FAST, la ecografía en urgencia, es cada vez más usada. Los cirujanos tenemos que estar entrenados en esto. Los cirujanos tenemos que estar entrenados en esto. Y los médicos de urgencias también deberían estar entrenados en esto, en hacer FAST. FAST lo que busca es el líquido libre, si hay sangre en el abdomen. Eso es lo que busca un FAST, muchachos. Eso es lo que busca un FAST. ¿Hay sangre en el abdomen, sí o no? Y la F, no solo de FAST, sino de familia. Familia. Siempre preocúpense por la familia, por hablar con ellos, por tranquilizarlos, por contarles en qué está la realidad de su familiar y de su paciente.
Los pacientes que están politraumatizados o traumatizados, muchachos, en la calle, están siempre muy asustados. A veces uno puede ayudar al equipo de rescate solo hablando un poquito con el paciente, acercándose al paciente y dándole una voz de tranquilidad, de aliento, dándole una voz de estamos aquí, lo vamos a ayudar, y eso puede ser más importante, incluso más, igual o más importante que trasladarlo rápidamente o etcétera, etcétera. Este es uno de los lugares que para mí ha sido más importante en el aprendizaje del trauma, es el Hospital Universitario del Valle en Cali, en Colombia, que es un centro de trauma tremendo, donde se aprende mucho trauma. 3 internos de la Universidad Pedro de Valdivia han estado allá, y la verdad es que se han ido felices de ahí. No se olviden, estos algunas de las cosas que hemos hecho en trauma. Este manual de algoritmos para el manejo del paciente politraumatizado que está en su bibliografía puede ayudarlos no solo para leer, ahora para prepararse, sino cuando estén trabajando en urgencias. Los algoritmos son muy fáciles de leer, muy sencillos, así cuando estén trabajando en urgencias, cuando ya sean médicos, pueden consultarlo, lo vamos a ir actualizando, y pronto, creo que el próximo mes, vamos a lanzar la aplicación, nuestra aplicación de Pedagogo, que va a incluir este material. Ya la tenemos lista, solo estamos haciendo los trámites para subir a la plataforma del Google Play y del App Store, pero ya está lista, así que van a tenerlo en sus teléfonos pronto, o por lo menos eso espero. ¿Estamos? Eso, muchachos. Hemos terminado. Yo sé que fue una jornada más o menos larga, pero espero que haya sido productiva. Y así cerramos nuestros 2 temas de hoy. 33 personas hasta el final, eso estuvo bien. Espero que los que no están, pues, hayan tenido una razón suficiente, y espero que los que no tienen la cámara puesta, pues, no hayan estado dormidos y hayan estado ahí. La próxima semana, entonces, tenemos 2. Tenemos trauma de tórax y abdomen el miércoles, trauma vascular el jueves, y las subsiguientes semanas tenemos con el doctor Maquiavelo miércoles quemados, y jueves el control final, y estaríamos cerrando nuestro primer semestre de cirugía, muchachos, que espero que de verdad haya sido productivo. A mí me da lata no haberlos conocido, no haberlos visto personalmente hoy, pues, o sea, este semestre, pero esperamos que el próximo nos podamos ver. Me comprometí a ir a La Serena, así que espero que, si la pandemia lo permite, pues podamos vernos el próximo semestre. Así que eso, muchachos, dudas, preguntas, inquietudes, antes de irnos. Doctor, Diga, ¿una Michael. cricotiroidectomía se puede hacer extrahospitalariamente o solo eso es como de las películas? Así cuando se hacen una No, urgencia. se puede hacer extrahospitalariamente sin problemas y tienes cómo hacerlo. Lo que no sirve, y esto sí se ha visto que la verdad es que en la práctica no sirve, es como lo que hacen en las películas, que le meten un lápiz al paciente ahí y el paciente empieza a respirar por el lápiz, o la aguja, ¿cierto? Una agujita. Eso la verdad sí es que muy poco útil, muy poco útil. La verdad es que muy poco útil el tema de la agujita o el lápiz ahí. Pero una cricotiroidectomía bien hecha con un bisturí, abro, conduzco hacia la vía, hacia la laringe y meto un tubo número 6, funciona perfecto. Entonces, si tienes cómo hacerlo en el extrahospitalario, estás entrenado, lo has hecho antes, funciona bastante bien. Doctor, Diga. ¿podríamos revisar las dudas que tenemos del control? Ya, vamos a ver, bueno. Profe, apague el micrófono.
Espérenme un segundo, muchachos, que estoy tratando de abrir el control y... Aunque se cae la plataforma, no sé. Déjenme